Hablemos sobre el Esequibo. En la pasada semana me referí a la demanda interpuesta por Guyana ante la Corte Internacional de Justicia contra Venezuela, solicitando el primer Estado se declare la validez del laudo arbitral de 1899, el laudo de París, mediante el cual Venezuela pierde exactamente 159.500 kilómetros de su territorio nacional. Ha sido una historia muy dolorosa, muy desdorosa para nosotros los venezolanos, porque ciertamente el territorio no es solo el espacio dentro del cual en forma de imperio los estados y los gobiernos ejercen sus potestades constitucionales y jurisdiccionales. No es el territorio un límite para el ejercicio de ese poder, sino que el territorio es el asiento de nuestras gentes, vale decir, el espacio dentro del cual se desarrolla nuestra cultura, el espacio dentro del cual, con relación al tiempo que transcurren las generaciones unas y otras, se va forjando nuestra propia identidad. De modo tal que cuando se afecta la base territorial de un Estado, se está afectando no solo el poder de una potencia, sino que se está fracturando e incidiendo de manera directa en los elementos de identidad nacional que tenga la población que sufre ese despojo. Venezuela pudo, después de muchos esfuerzos, sobre todo a raíz de las actuaciones finales que realiza el gobierno del presidente Betancourt con el canciller Marco Falcón Briceño, pero sobre todo durante el gobierno del presidente Raúl Leoni y la actuación de su canciller Ignacio Iribarren Borges, pudo Venezuela convencer a la comunidad internacional de que en 1899 había tenido lugar en París un laudo coludido, producto de una corrupción, producto de un abuso de naturaleza imperial, concertado fundamentalmente entre Rusia y los ingleses. Como todos sabemos, en aquel momento se constituye justamente un tribunal arbitral como consecuencia de un acuerdo que se firma en Washington y en donde Estados Unidos, cabe recordarlo, sale en auxilio de Venezuela, porque se trataba justamente de confrontar a dos potencias de mucho peso en el planeta, repito, Rusia e Inglaterra. El presidente, justamente Benjamin Frank Harrison, ya renegado del poder, ejerce como abogado nuestro y Venezuela acredita como árbitros suyos dentro de ese tribunal a dos jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Ejercen una defensa absolutamente diligente, pero lamentablemente dominaba en aquel momento, sobre todo en cabeza de quien era el presidente del tribunal, Fyodor de Martins, la tesis de que el mundo se dividía entre países civilizados y países incivilizados. Tanto que la misma Gran Bretaña en determinado momento le escribe a los Estados Unidos recordándole que en Venezuela había una nación que vivía en medio de revoluciones, en medio de disensiones, en medio de desórdenes públicos, y que ciertamente no era confiable para poder asumir el control y el poder sobre esa parte del territorio en donde habían comunidades indígenas, como lo es y lo sigue siendo todavía el territorio Esequibo, al oriente justamente de nuestro mapa y de nuestra geografía. Esa tesis, por cierto, fue repetida por los ingleses ante el Tribunal de París y el presidente Harrison, repito, como abogado de Venezuela, enfrentó de manera directa y muy valiente a los miembros del tribunal al decirles que era absolutamente inmoral el tratar de dividir a la comunidad internacional entre países civilizados o incivilizados y argumentar que Venezuela vivía en aquel momento en medio de distintas revoluciones. Y recordó que Gran Bretaña en lo particular, lo decía con autoridad
un norteamericano, había atravesado por momentos de disensiones, de revoluciones, de controversias, de divisiones intestinas e internas, hasta que logró transformarse justamente en una potencia de fuerza mundial como lo era para aquel momento Gran Bretaña. Lo cierto es que habiéndose perdido este territorio por parte de Venezuela, el presidente León logra que se firme el Acuerdo de Ginebra en 1966, a partir del cual se intenta desde aquel momento en lograr una solución práctica recíprocamente aceptable para las partes. El propio canciller Iribarren Borges, en un momento determinado, cuando se firma este acuerdo, dice: Venezuela no viene con un ánimo imperial a tratar simplemente de fracturar, dividir y tasajear totalmente lo que era el territorio de la República Cooperativa de Guyana, siendo que había sido víctima justamente de la fuerza colonial británica y estaba recientemente independizada. Una vez que se independiza la República Cooperativa de Guyana, que trata de obtener el reconocimiento en distintos organismos internacionales, Venezuela recordaba: sí, apoyamos el proceso de descolonización, saludamos la independencia de Guyana, pero debemos recordar que está pendiente la resolución de una controversia territorial que debe arreglarse de una manera práctica y recíprocamente satisfactoria. Eso no fue posible hasta el momento reciente, tanto que habiéndosele encomendado al secretario general de Naciones Unidas interponer sus buenos oficios al respecto, designó a Girvan su último buen oficiante, simplemente ante las frustraciones, tras muchas décadas recorridas, decidió el secretario general, en uso de las atribuciones que le daba el Acuerdo de Ginebra, abrir la causa ante la Corte Internacional de Justicia, confiar la solución del problema a una solución de naturaleza judicial. Y en esa circunstancia nos encontramos. Yo ante esto solo me hago dos consideraciones que son centrales. La primera, que el Estado venezolano, el gobierno que ejerce de facto el control sobre la realidad constitucional venezolana, tiene la obligación y la responsabilidad patriótica de atender justamente ese caso y esa causa ante la Corte Internacional de Justicia. Le ha llegado la hora de la verdad a Venezuela. Tenemos títulos históricos fuertes, suficientes e indubitables que señalan de manera clara que ese territorio le pertenece a Venezuela como heredera de la Capitanía General de Venezuela. Y Gran Bretaña, por su parte, recibió unas poblaciones a las orillas del río Esequibo como consecuencia de las grandes guerras que tuvieron lugar en Europa, sobre todo con el Tratado de Münster de 1648, en donde Holanda le entrega justamente los caseríos de Berbice, de Merara y del Esequibo a Inglaterra, pero hasta allí nada más. Inglaterra trató a lo largo del tiempo, repito, hasta finales del siglo XIX, de mover su jurisdicción territorial por la vía de los hechos, elaborando unos planos absolutamente artificiosos, artificiales, sin basamento histórico, y en donde trataba de hacer valer su posesión por la vía de la fuerza. Eso fue rechazado de manera clara y sostenida en el periodo que va entre 1820 y 1830, en donde distintos emisarios del padre libertador Simón Bolívar le hicieron ver a los británicos que los límites venezolanos llegaban hasta las márgenes justamente del río Esequibo. O sea, la margen oriental de Venezuela más la margen occidental vista desde el lado de la Guayana entonces llamada Guayana Inglesa. Lo importante y lo central, repito, es que no se puede alrededor de un tema de esta magnitud hacer ejercicios de populismo o retóricos. Estamos ante un tribunal integrado por magistrados absolutamente confiables, magistrados con una larga trayectoria y reconocimiento como representantes de las distintas civilizaciones jurídicas del planeta. No se trata simple de jueces o de escribanos que están allí a la orden de ningún gobierno,
han sido escogidos justamente por los plenarios de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y quienes tienen que decidir, los que tengan que decidir, de acuerdo con el derecho. Pero estas causas requieren, además, un estado de ánimo nacional, y este es el elemento con el cual quisiera concluir. Cuando uno observa a Bolivia y a los bolivianos, para ellos la causa del mar es una causa nacional, que está más allá de los gobiernos y más allá de las disensiones o de las divisiones internas. En el caso de Argentina, la causa de las Malvinas toca directamente a las fibras patrias de los argentinos. Y es un elemento inclusive que amalgama a los argentinos en sus momentos de confrontación y de divisiones. ¿Es esa la situación en que se encuentra la nación venezolana en medio de la diáspora que sufre, con 8 millones de sus habitantes encontrándose en el exterior? ¿No será acaso el momento, no es esta la oportunidad en que el dolor por el suelo patrio, en este caso por el territorio Esequibo, que tantos quebraderos de cabeza nos ha dado a los venezolanos a lo largo de la historia del siglo XIX y XX, la razón, el motivo o el anclaje necesario para que en medio de los sufrimientos que hoy padecemos, encontremos esto como causa para reencontrarnos alrededor de un elemento indispensable para la identidad nacional y para la existencia misma de la patria? Es una pregunta que tenemos que respondérnosla todos y cada uno de los venezolanos.